Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos aquí en su programa Mujer Virtuosa, Café para Cuatro. Hermanos, queridos amigos, que el Señor les bendiga mucho. Y aquí estoy contenta, hermano, porque estoy frente a mi sierva Catherine, amén, Catherine Isamit. Que el Señor me la bendiga mucho, sierva del Altísimo. Y antes de comenzar este programa, vamos a hacer una oración, hermano querido, una oración para que el Señor guíe este programa. Amén, que el Señor les bendiga. Sierva, Amén. Amén. Bendito y eterno Padre Santo Celestial, estamos rendidos junto a tu sierva, Padre, delante de tu bendita, gloriosa, santa y divina presencia, Padre. Amén. Reconociendo en el nombre de Jesucristo, Padre, que la gloria es suya, Padre, que los méritos son de nuestro amado y Salvador Jesucristo, Padre. Queremos pedirle que la presencia, el fuego, la unción de su Espíritu Santo sean guiando este programa, Padre, que sea de un culto, de alabanza, de adoración y exaltación a su nombre santo, Padre. Que sea de bendición para su pueblo, para su iglesia, Padre, que va a escuchar esta transmisión, Padre. Que a través de este programa su pueblo sea bendecido, levantado, restaurado por su poder, Padre. Que todo lo que hagamos, Padre, de hecho de palabras, sea para su gloria, Padre. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para testificar, para glorificar que usted es el Dios todopoderoso, que para usted no hay nada imposible, Padre. Permita que el corazón de su pueblo, que nuestros corazones se vuelvan por completo a usted, Padre. Que podamos servirle, Padre, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser, porque entendemos que estamos en el día postrero, en el tiempo final, Padre, que estamos a segundos, Padre, para ser arrebatados a su presencia, Padre. Padre, queremos esperarle así, haciendo su voluntad, predicando su palabra, predicando su evangelio, testificando de su poder, de su amor y de su misericordia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga, sierva del Señor, que el Señor les fortalezca, que el Señor nos renueve la fuerza en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor, hermano querido. Como decía la sierva, todo se hace para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí nosotros estamos desde Chile, hermano, con su programa Mujer Virtuosa, Café para Cuatro. Amén. Como siempre, tomándonos un café, hermano, con el tema el día de hoy. Un tema muy fuerte, hermano, que se llama Escapa del juicio. Amén. Amén. El tema Escapa del juicio, hermano, es un tema muy fuerte. Solo el nombre, ¿cierto? Nos da a entender de que es un tema de advertencia para todos nosotros, para toda la humanidad. Así que el día de hoy, a grandes rasgos, vamos a hablar de los juicios que han habido anteriormente y del juicio que viene, hermano querido, del juicio que viene posteriormente, como todos ya sabemos, que se llama la Gran Tribulación. ¿Amén? Así que vamos a argumentar bíblicamente todo este proceso que vive la humanidad, o estos grandes eventos trágicos que vive la humanidad desde el principio de la creación, desde que el hombre comenzó, hermano, con la maldad. Así que tomándonos un café entonces con el tema Escapa del juicio. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos queridos, y más tarde tal vez se va a conectar la sierva de la sierva Patricia. Así que, hermanos queridos, y un saludo grande a todas las hermanas que integran este programa Mujer Virtuosa, Café para Cuatro, y aprovechar también de saludar a todos mis hermanos a través del mundo y los que van a ver posteriormente este programa, los que van a escuchar. Hermano querido, el mensaje del día de hoy, un mensaje que trae, hermano, liberación, arrepentimiento, orientación, trae tal vez trae edificación, sobre todo, hermano, para que podamos nosotros seguir adelante con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Así que yo, como siempre, nosotros nos basamos en lo que es la palabra para argumentar estos temas importantes que debo decir también que, a pesar de que este programa es exclusivamente para hablar más, siempre hemos hablado de la mujer, pero últimamente hemos hecho por así decirlo, hemos hecho una excepción hablando de estos temas, porque creo que se considera bastante necesario
hablar de estos temas como es la maldad, hermanos, acerca de la maldad del hombre a nivel general, a nivel mundial. Y los tiempos, como decía la sierva, que estamos viviendo hoy día. Así que por eso hemos hecho una excepción de poder hablar de la maldad del hombre. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 6, lo que me daba el Señor en estos días, el Espíritu Santo de Dios, que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y dice aquí algo importante en el versículo 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Aquí hay varias cosas que desglosar acerca de esta bendita palabra. Mire, aquí dice la Biblia que Jehová miró la tierra y en realidad halló tanta maldad, tanta violencia en aquel tiempo, ¿cierto? Que en el tiempo de Noé, que el Señor se arrepintió de haber creado la humanidad. Imagínense el dolor, dice que se dolió. Entonces hay una característica del Señor Jesucristo, de Dios o el Señor, que son lo mismo. Hay una característica muy especial que a mí siempre me ha causado asombro, me ha llamado la atención, del corazón de Dios, hermano. Del corazón de Dios, como el corazón de Dios se duele. ¿Pero por qué se duele? Porque Dios sabe que cuando el hombre va de continuo al mal, va derecho al error, va derecho a percibir y a palpar el juicio. Por lo tanto, este programa, el día de hoy, este tema es: escapa, hermano, del juicio, escapa. Varón, amigo, mujer, escapa del juicio. Esta es una advertencia al mensaje del día de hoy. Entonces el Señor aquí lloró porque Él sabía que tenía que hacer un juicio sobre la humanidad en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque le dolió, pero a la vez dijo: me arrepiento de haberlos creado y los raeré, los sacaré de la tierra. Entonces el Señor ya tenía en el corazón, así como tenía mucho sufrimiento, pero Él también tenía un juicio ya predestinado, que era el diluvio. Entonces aquí tenemos, hermanos, cuando usted lea bien yo le insto a leer, porque vamos a hablar de varios juicios que hubieron en aquel tiempo en la tierra y el que viene el día de hoy, o en nuestros próximos años. Y entonces aquí vemos, hermanos, que la palabra del Señor dice, ¿cierto?, que vino después un diluvio. En el capítulo 7 habla de un diluvio, un juicio que se generó en aquel tiempo, donde hubo mucha lluvia, y todo el mundo sabe de qué se trata este juicio. Amén. Entonces, posteriormente, en el capítulo 19 también de Génesis, también habla de un juicio que fue en el tiempo de Sodoma y Gomorra, o en el tiempo de Abraham. Aquí vemos que siempre ante un juicio, siempre ante un castigo, el Señor a alguien salvó. Y en este caso, en el diluvio, salvó a Noé. Y en el próximo juicio, que fue en Sodoma y Gomorra, salvó a Lot. Y dice la palabra del Señor, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 19, versículo 17, dice la Biblia así: asimismo le dijo el Señor, 19, 17. Génesis capítulo 19, 17, cuando salvó a Lot. Entonces aquí tenemos otro varón que fue salvo en el juicio siguiente, porque el Señor vio tanta maldad, hermano, tanta maldad, que tuvo que tomar una decisión por de nuevo hacer un juicio. Dice: y cuando hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos,
he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida para que yo pueda escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Entonces acá vemos otra, hermano, otra salvación para otro hombre, que en este caso fue Lot. Y Lot salió de ese lugar y le dijo escapa, y en ese tiempo había una ciudad, ¿cierto?, cerca de Sodoma y Gomorra, hermano, cuando fue ese juicio y cayó lava del cielo, ¿cierto? Y hubo un juicio sobre la tierra, murieron muchos, pero aquí Dios salvó a Lot y lo llamó para que se fuera a la ciudad de Zoar y fuera salvo, y le dijo escapa por tu vida. Y el Señor hoy día también a todos nosotros nos dice escapa por tu vida, escapa por tu salvación, porque el juicio que viene ahora es tremendo, hermano querido, y hasta ahí voy a llegar, porque mi sierva también tiene que desglosar lo que trae el día de hoy frente a la maldad del hombre. Que el Señor le bendiga mucho, hermano querido, con el tema escapa del juicio. Amén. 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 Qué maravilloso es poder compartir la palabra del Señor. Amén. Y que el Señor nos dé sabiduría. Amén. Porque podemos ver que en medio del juicio de Dios, amén, que Él es un juez justo. Y cuando Dios nos habla de un juicio, también Jesús es nuestro abogado. Entonces, amén, nosotros tenemos que entender, los hijos de Dios, que cuando hay un juicio terrenal, hay gente que va a ser culpable y otros que van a ser inocentes. Entonces, muchas veces cuando se habla de juicio, el pueblo del Señor le viene como miedo. Y nosotros tenemos que entender que el Señor a nosotros, Él nos llamó a sus caminos para rescatarnos, para salvarnos, dice la palabra del Señor en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y tenemos que entender que en medio del juicio como hablaba la sierva, en medio del juicio, cuando el Señor mandó el diluvio en los días de Noé, que el Señor halló gracia en Noé. Así es, y que Noé le creyó a la voz de Dios, y que Noé construyó en medio de la adversidad, porque entendemos por la palabra que solo Noé y su familia fueron salvas. Entonces, póngase a pensar que hasta los animales fueron obedientes al llamado que hizo Noé y entraron al arca. Y la misericordia del Señor, que dice el Señor que iba a venir 40 días de lluvia, que iba a llover 40 días, día y noche iba a llover en el diluvio. Pero el Señor, en su inmensa misericordia, si leemos la palabra, dice que Él dio 7 días más. O sea, antes que cayera el diluvio, ya estando los animales dentro de Noé, Dios dio una semana más de misericordia para que si alguien se arrepintiese. Pero ¿qué sucedió? Que en los días de Noé el corazón del hombre y los designios del corazón del hombre era de continuo al mal. Ellos no creían, ellos se burlaban, porque en aquel tiempo nunca había llovido, no había un diluvio. Entonces ellos eran incrédulos a lo que Noé hablaba, o ellos veían que Noé construía, y ellos tienen que haberse acercado y decirle: Noé, ¿qué estás haciendo? Y Noé tiene que haberle explicado que Jehová Dios le mandó a hacer un arca porque venía un diluvio, venía juicio a la tierra. Pero los hombres, así como en este tiempo, muchos quieren creer a la mentira y no a la verdad, y por cuanto no han querido creer a la verdad, se le ha dado un espíritu de engaño. Entonces, cuando hay un juicio de Dios, nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en su poder, los que le hemos buscado, tenemos que también estar confiados que nosotros nosotros somos beneficiados, porque mire, en medio del juicio, el que le creyó fue salvo él y toda su casa. Amén. Y el Señor nos dio una promesa a nosotros: séme fiel tú y haré salvo a ti y a toda tu casa. Bendito y alabado sea este Dios, amén, grande y poderoso. Y en los días de Sodoma y de Gomorra, en los días de Lot,
que estamos como en los días de Sodoma y de Gomorra en estos tiempos, que estamos como en los días de Noé, también el Señor le habló a su siervo Abraham, porque él dijo, yo no haré nada sin antes decirle mi secreto a mis siervos los profetas. Entonces, también hubo una intercesión de parte de Abraham hacia su sobrino Lot, porque él sabía que su sobrino y su familia vivían en Sodoma y en Gomorra. Entonces él como que intercedió delante de Jehová y le dijo, si hubieran 50 justos, tú destruirías, y Jehová le dijo que no destruiría, y así fue diciéndole si hubieran 45, 40, hasta llegar a 10, y Jehová le dijo, si hubieran 10 lo destruiría, pero no había ni uno, solo Lot, porque el libro de Pedro no habla del justo Lot, que abrumado por la conducta nefasta de los malvados, él afligía su alma justa delante de la presencia del Señor. Entonces podemos darnos cuenta que el Señor mandó a sus mensajeros a rescatar a Lot y a su familia. En medio de un juicio, el Señor siempre va a rescatar a sus hijos. Entonces, como Dios es fiel y verdadero, Él rescató no tan solo a Lot, sino que Él rescató a su esposa y a su hija y aún a su yerno, pero ellos no quisieron creer a la voz de los mensajeros. Bendito y alabado sea el Dios grande y poderoso que servimos, que nos ayuda a entender, a comprender su palabra, que es bendita, que es santa, que es poderosa, que es gloriosa. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre se acuerda de sus hijos. Dios siempre se va a acordar de los que han confiado en su nombre. No hay justo ni desamparado, ni que su descendencia mendigue el pan, porque Él es el pan que descendió del cielo para sustentar nuestras vidas, para alimentarnos con su poder, con su palabra, y podamos darnos cuenta que en medio de estos dos juicios hubo salvación, que en medio de estos dos juicios hubo misericordia, que en medio de estos dos juicios Dios no se olvidó de los que habían creído en su nombre. Y así en este tiempo final, donde dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice que ya está nació en el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detenga hasta que este a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que nos quiere hablar esta palabra? Que nosotros estamos en un tiempo de iniquidad, y la iniquidad significa gran maldad. Y el Señor, cuando nos habla en su palabra de las señales de los últimos días, también nos habla que estos días postreros serían como los días de los tiempos de Noé y como los días de Lot, de Sodoma y de Gomorra, que estaríamos en tiempos de maldad. Y la palabra del Señor nos habla en Mateo 24:12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto sale después del versículo que le antecede, habla de los falsos profetas, habla de los mentirosos, de los engañadores. Entonces nosotros en este tiempo final, nosotros tenemos que guardarnos para el Señor y creer en sus promesas, creer en la fidelidad del Señor, porque así como el Señor salvó a Noé y a su familia, salvó a Lot y a su familia, también nos va a salvar a nosotros. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de gran maldad, en medio de la iniquidad, pero la palabra del Señor dice que hay quien al presente lo detiene, y ese es el Espíritu Santo de Dios. El hombre de perdición, el inicuo, no se puede revelar, solo que el espíritu de la iniquidad está operando en medio de estos tiempos finales. Pero también aquí dice que al presente hay quien lo detiene, y ese es el Espíritu Santo que habita en nosotros, en los redimidos por la sangre del Cordero de Dios, nosotros que hemos recibido la promesa, porque el Señor Jesucristo dijo que venía Juan el Bautista dijo, viene uno que es primero que yo,
que él no era digno de desatar la correa de su calzado y nos bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, la sangre que Jesucristo derramó, fue para limpiar nuestras vidas, para redimirnos del pecado, pero también para que se cumpliera la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Y nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, somos los encargados de detener la iniquidad. ¿Cómo la detenemos? A través del poder del Espíritu Santo, a través de la oración. Pero ¿qué es lo que acontece en estos tiempos? Que en estos tiempos estamos en los días postreros, en el tiempo final, que la mayor gran parte de la iglesia ha perdido la fe, porque el Señor nos habló antes de este tiempo, que en los últimos tiempos dijo el Señor haciendo una pregunta: ¿hallaré fe en mi pueblo? Y eso es lo que está faltando en el pueblo del Señor, está faltando la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y nosotros no tenemos que olvidarnos que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, que nosotros somos la iglesia del Cordero de Dios, que a nosotros se nos ha dado el poder y la autoridad para echar fuera demonios en el nombre de Jesús, que Él nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, que Él nos dio poder y autoridad para atar los gobernantes, los principados y las huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes, que están operando en este mundo, porque vivimos en un mundo corrompido, en un mundo lleno de maldad, en un mundo de pecado, porque los hombres no han querido recibir al Jesucristo en su corazón. La luz vino al mundo, dice la palabra del Señor, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y esa es la condenación para los que no han querido recibir a Jesucristo en su corazón. No que Jesucristo lo haya venido a condenar, sino que los hombres se condenan a sí mismos por no creer en Jesucristo, por no aceptarle en su corazón, y estamos viviendo en un mundo carente del poder de Dios, porque los hombres y aún la iglesia de Jesucristo han apartado su corazón del poder de Dios, se han apartado de esta verdad bendita, de esta verdad gloriosa, de esta verdad que vino a salvar nuestras vidas, porque Jesucristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario, la vino a dar no por justos, sino por pecadores, por toda la humanidad, por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa en la iglesia? Que la iglesia tiene que tener los frutos del Espíritu Santo, porque dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, dice que sobre toda cosa guardada, en Proverbios 4:24, sobre toda cosa guardada, tenemos que guardar el corazón, porque del corazón mana la vida. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 15:18, que lo que abunda en el corazón, lo que sale de la boca es lo que abunda en el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que nos contaminan. Y podrá decirme qué tiene que ver eso con los tiempos de Sodoma y de Gomorra, qué tiene que ver eso con los tiempos de Noé. Tiene que ver mucho, porque el corazón del hombre ha sido de continuo al mal, porque nosotros, si todos nosotros nos rindiéramos ante el poder de Dios, nosotros viviríamos otra cosa, porque el corazón de nosotros es malo y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Jehová lo conoce, porque ni nosotros mismos conocemos el corazón. A veces nosotros tenemos malas actitudes que nunca pensamos tenerlas. Nosotros por cosas pequeñas se lo activan tantas cosas en el corazón. Por eso que el Señor nos manda, sobre toda cosa guardada debemos guardar el corazón, porque en los días de Sodoma y de Gomorra, en los tiempos de Noé, dice la palabra del Señor que comían, bebían y se daban en casamiento y edificaban, y así estamos en esos tiempos, que la gente quiere vivir cada uno su propia vida y han apartado su corazón de esta bendita palabra. Y más yo le estoy hablando al pueblo del Señor, porque los que no conocen a Dios no conocen la palabra, no conocen la escritura, no conocen que el Señor nos dejó un manual en el cual nosotros tenemos que caminar. El Señor nos dejó esta bendita palabra
esta bendita escritura. No para que nosotros la leamos tan solo, sino para que nosotros la pongamos por obra, porque su palabra es espíritu y vida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y yo quiero hacerle un llamado a la iglesia del Señor Jesucristo, que nos volvamos al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, porque así como llegó el mensaje a Sodoma y a Gomorra, el mensaje ha llegado a nuestras vidas, porque así como llegaron los dos mensajeros a donde estaba Lot, así llegó el mensaje un día a nuestras vidas, así entró Jesucristo a nuestro corazón y también su Espíritu Santo, también el mensaje ha llegado a nuestros corazones, también el Señor nos ha hablado a través de su palabra, a través de su instrumento, a través de los predicadores, de los tiempos que estamos viviendo, de los días, porque yo quiero decirle al pueblo del Señor que estamos en el último tiempo. El Señor dijo que al tercer día iba a volver y Él al tercer día volverá. Estamos viviendo los últimos segundos en el reloj de Dios, porque muchos instrumentos de Dios, muchos profetas, el Señor le ha mostrado que Él ya tiene todo preparado, que las bodas del Cordero ya están preparadas, y yo quiero contarle un testimonio porque siento en el espíritu de contarte esto. Un día el Señor me despertó por la madrugada y me dijo: levántate, hija, y presenta ayuno. Y yo, para la gloria de mi Padre, porque toda buena dádiva y don perfecto solo viene de la mano de Jehová, no era en mi fuerza, en el poder del Espíritu Santo, porque tenemos que tener claro que la gloria es del Señor, que si podemos orar, que si podemos ayunar, es solo por su gracia, su amor y su misericordia. Y Él me dio la fuerza para yo venir a rendirme delante de su presencia. Y cuando yo doblé mi rodilla y postré mi corazón, vino la presencia, el poder del Espíritu Santo, y yo no podía dejar de hablar, de orar en lengua, y mi carne quería detener las lenguas porque yo quería orar en mí, pensando yo orar en mi entendimiento, pero venían las lenguas, se asentaban y el Espíritu Santo me quebrantó y yo empecé a adorar, a cantar en nuevas lenguas, y mientras yo cantaba y adoraba y lloraba delante de la presencia de mi Señor, fui transportada al reino de los cielos, fui transportada y vi al Señor Jesús que estaba parado en la puerta, y el Señor Jesucristo estaba vestido de novio. Yo tengo que ser verdadera y decir la verdad. Yo no vi al Señor Jesucristo con una túnica, yo vi al Señor Jesucristo con un traje, con un terno blanco. A la verdad yo no vi su rostro, porque yo estaba parada detrás de mi Señor, porque mi Señor estaba parado en la puerta y yo estaba detrás de mi Señor viendo la mesa. Yo vi la mesa, yo vi que la mesa ya estaba servida, yo vi, hermano, la silla, y yo no alcanzaba a ver los ángeles, porque los ángeles, ellos corrían, pero a una velocidad, así como yo le hago las manos, yo como que visualizaba que corrían. Es como cuando usted tiene que tener todo preparado, porque va a entrar la visita que usted invitó a su casa, y usted tiene que tener todo listo para cuando yo llegue y tan solo servirle. Así estaba, y yo lloraba, y mi Señor, yo le pregunté, yo le decía: Señor Jesús, nosotros le estamos esperando, ¿por qué usted no lo ha venido a buscar? Y el Señor Jesús lloraba, y me decía: hija, yo hace mucho tiempo que lo hubiese ido a buscar, porque ya todas las señales están cumplidas, pero mi iglesia no se quiere vestir de novia, y me decía, llorando y con autoridad: ve y dile a mi iglesia que se vista de novia, porque cuando mi iglesia se vista de novia, yo los voy a tomar. Y volví
volví a mi cuerpo, yo lloraba y pude entender que es verdad, porque somos nosotros que los tenemos que volver al Señor, somos nosotros, la iglesia del Cordero de Dios, que nos tenemos que volver a la santidad, porque Él viene a buscar a su novia, Él viene a buscar a su iglesia, a una iglesia sin mancha y sin arruga, y somos nosotros los que tenemos que rendirnos, humillar el corazón delante del Señor, pedirle perdón al Señor, porque muchas veces todo lo que vivimos, toda la adversidad que se ha levantado en contra de nosotros, es porque nosotros estamos viviendo consecuencias por nuestra desobediencia, por nuestras malas decisiones, porque el Señor es justo, Él es fiel y Él permite muchas cosas en nuestras vidas, a veces quebranto, a veces dolor, a veces llanto, para que nosotros nos humillemos a Él, para que nosotros nos volvamos a Él. Este es el tiempo de volverse al Señor. Estamos viviendo en tiempos de iniquidad, donde la gran maldad se ha acrecentado, pero el presente es quien lo detiene, y nosotros tenemos que detener esa maldad, porque a nosotros se nos ha dado el poder para que en el nombre de Jesús todo demonio tenga que huir. Estamos viendo cómo el enemigo se ha levantado con ímpetu en contra de la iglesia de Jesucristo, porque la labor de Satanás es terminar con la fe del pueblo del Señor. La labor de Satanás es sacarte del camino. Mira, el Señor fue donde los mandó los mensajeros llegaron a su casa, la ciudad estaba corrompida, querían violentar los santos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El Señor fue fiel, Jehová fue fiel, mandó a sus mensajeros a sacar a Lot del juicio de Sodoma y de Gomorra. El Señor lo sacó, el Señor cumplió con Lot, el Señor lo sacó a él, el Señor sacó a su hija, a su esposa. Pero ¿cuál fue el error de la esposa de Lot? Que se le fue la orden de no mirar atrás, y ella en medio del camino, cuando aún había avanzado, cuando había salido ya de Sodoma y de Gomorra, tuvo la mala ocurrencia de mirar atrás y se convirtió en una estatua de sal insípida que para nada ya servía. ¿Sabe qué? Eso es lo que tenemos que cuidarnos nosotros, hermano amado, porque ya llegó el mensaje de Jesucristo a nuestras vidas. Nosotros ya tenemos a Jesucristo, hemos conocido al Padre, el Señor Jesucristo lo recibimos en nuestro corazón, también el poder de su Espíritu Santo. Ya llegaron los mensajeros a nuestras vidas a sacarnos de la esclavitud del pecado, pero a nosotros ahora nos resta avanzar, porque la orden de Jehová es avanzar, y ni tú ni yo tenemos que mirar atrás, ni tú y yo tenemos que mirar de un día de donde el Señor nos sacó. Nosotros no podemos retroceder, nosotros tenemos que avanzar mirando el blanco perfecto, el Dios todopoderoso. Iglesia de Jesucristo, levántate, lávate, límpiate en la sangre del Cordero de Dios, fortalécete en el poder, en la presencia de su Espíritu Santo. Es tiempo de volverse a la senda antigua, y cuando yo te hablo de senda antigua, no te hablo de una apariencia, no te hablo de túnica ni de sandalia, te hablo de volvernos al poder del Espíritu Santo, de volvernos a la oración, de volvernos al clamor. El Señor dijo que nosotros éramos la luz del mundo y la sal de la tierra, pero si estamos apagados, ¿cómo es de alumbrar? Si estamos sin sazón, ¿cómo es de sazonar? Nosotros tenemos que llenarnos de aceite, y el aceite se gana cuando doblamos las rodillas, cuando postramos el corazón, cuando clamamos al alto cielo y pedimos el socorro del Dios Todopoderoso. Nosotros somos los encargados, hermano, de predicar este evangelio bendito, este evangelio santo. Por eso usted, hermano, ciñase del poder y de la autoridad del Señor. Si usted le está buscando, dice la palabra del Señor, que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está pronta. Nosotros, los hijos del Señor, ¿de qué temeremos? ¿De qué nos amedrentaremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
lo que usted tiene que entender, que en medio de estos juicios finales hay un Dios fiel, hay un Dios justo, que así como salvó a Noé, que así como salvó a Lot, que así como salvó las familias de ellos, nosotros también vamos a ser salvados. Si guardamos esta palabra bendita, si guardamos esta palabra gloriosa, perdóneme, sierva, que me extienda, pero siento la presencia del Espíritu Santo de hablar. ¿Sabe lo que pasa, sierva? Que el problema está en el corazón, el problema está en el corazón de los hombres y de las mujeres, porque nosotros tenemos que entender que si nosotros fuimos llamados a este camino, nosotros para entrar al reino de los cielos tenemos que volver a nacer. ¿Sabe qué? Las cosas viejas pasaron, son todas ellas nuevas en Cristo Jesús. Nosotros lo que tenemos que guardar, es verdad que tenemos que guardar la apariencia, pero tenemos que ser verdaderos, no aparentar lo que no somos. Nosotros lo que tenemos que guardar es alma, cuerpo y espíritu, esta carne, porque muchas veces le dan rienda suelta a esta carne y la esconden detrás de una apariencia, y no es tiempo de aparentar nada, es tiempo de buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y lo que pasa es que las obras de la carne muchas veces son más manifiestas en nuestras vidas que los frutos del Espíritu, pero la palabra del Señor nos habla en el libro de Gálatas. No habla de las obras de la carne y de los frutos del Espíritu. También la palabra del Señor nos dice que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y nosotros como hijos de Dios somos llamados a tener fruto, y el primer fruto de un hijo de Dios es el amor. Pero ¿qué pasa? Que muchos carecen de amor, que muchos carecen de misericordia, y el nombre de Jesucristo es vituperado por culpa de la iglesia. Porque la iglesia, más que volverse a Dios, se ha vuelto a la carne, se ha vuelto a la obra de la carne, se ha vuelto a la rabia, al odio, al rencor, a los resentimientos, a los celos, a la envidia. Y dígame usted, ¿quién del mundo va a querer correr a una iglesia que está corrompida? ¿Quién del mundo va a querer ir a congregarse a una iglesia donde lo único que va a recibir va a ser crítica, va a ser odio, va a ser resentimiento? Nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Cuando Jesucristo caminó por las calles de Jerusalén, la palabra dice que las multitudes corrían a Él, porque en Él encontraban una esperanza de vida. Él hacía liberaciones, los endemoniados eran libertados, los ciegos recobraban la vista, los sordos oían, los mudos hablaban, los paralíticos se levantaban y los muertos resucitaban. Esa tiene la labor de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor fuimos llamados para rescatar lo que se había perdido, así como Jesucristo nos rescató. Así nosotros tenemos que cumplir la labor, porque dice la palabra que al presente hay quien detiene la iniquidad, y somos nosotros. Dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, porque ya está nación el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, y somos nosotros. Vemos, sierva, cómo en los colegios se están corrompiendo los niños. Vemos cómo en los colegios los niños están violentando a sus profesores, uno a otros se están violentando. Vemos, sierva, cómo hombres dan muerte a su esposa, esposa a su marido, y la palabra del Señor se sigue cumpliendo. Vemos la maldad en las calles, vemos la violencia desatada, vemos todos los días muertos tirados en la calle, vemos ajustes de cuentas, porque estamos viviendo en el tiempo de la gran maldad. Pero también vemos que nosotros hemos sido escondidos bajo el abrigo del Altísimo. Vemos que nada ha podido tocar nuestras moradas. Vemos que el Señor es fiel y verdadero. Vemos que hay niños secuestrados. Vemos que hay tanta maldad, pero el Señor ha sabido guardar nuestras vidas en
paz, porque nosotros estamos escondidos bajo su presencia, bajo su poder. Por eso que estamos en los últimos días, estamos como en los días de Sodoma, en los días de Gomorra, donde hombres con hombres se dan en casamiento, mujeres con mujeres, pero la labor de nosotros es ir a llevar la verdad de este evangelio santo, la verdad de este evangelio bendito. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos cubra con su sangre y que podamos guardar nuestros corazones delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Te pido que cubras con el poder de tu sangre, Padre, a los pastores de... Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me escucha, sierva Patricia? Amén, mi amada, claro que los escucho. Hay un ruido detrás de usted. Si puede cerrar la puerta. Permítame. No, ya no. Permítame un segundo. Sí, alguien está orando. Que el Señor le bendiga, mi hermano querido. Ahí estaba la sierva Caterine Isamit. Que el Señor le bendiga, mi pastora. Amén, le bendiga grandemente. Ha sido ella con detalle hablando, hermano, de los problemas que hay el día de hoy. Amén, en su programa Mujer Virtuosa Café para 4. Estamos con el tema Escapa del juicio. Amén, y ella hablaba con detalle todo lo que acontece y advirtiendo a la iglesia también de lo que dice en Mateo capítulo 24, donde dice que también habrán falsos profetas, de espíritus engañadores, donde el espíritu cierto del anticristo está operando más que nunca sobre la tierra. Amén. Y acá, hermano querido, estaba leyendo con detalle, por ejemplo, un detalle importantísimo donde dice la Biblia que, hermano, que en el capítulo 7, de Génesis, dice que cuando vino la lluvia, hermano, se abrieron las cataratas de los cielos y también se abrió el abismo. Y dice que caía agua de arriba y ascendía agua de abajo. Entonces fue tan terrible ese diluvio que, hermano, cuando Dios se enoja, no hay árbol que quede, hermano, cimentado. Y la Biblia dice que en ese entonces, dice aquí en el capítulo 7 de Génesis, dice que fue fuertísimo todo lo que ocurrió ahí. Y yo me imagino que cuando Dios se enojó, hermano, abrió arriba el cielo y envió agua. Y abrió el abismo y del abismo ascendía agua. O sea, en todo el mundo había agua. Entonces, por eso dice que el arca donde iban los animalitos, como decía la sierva, iban los animales con Noé y su familia. Y ellos habían escapado porque Dios siempre ante un juicio tiene a alguien a quien salvar. Y la Biblia también relata aquí en Génesis capítulo 19, dice en el capítulo 19, cuando Sodoma fue castigado por el pecado, dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura por todos los moradores de la tierra de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces dice la Biblia que, como decía ella, como decía la sierva, decía que Dios le había dado a la mujer de Lot, le había dado en realidad a ellos dos le había dado una orden, que no miraran para atrás. Amén. Y así el Señor a nosotros, su pueblo, nos dice que no miremos para atrás, no miremos al pastor, no miremos a los hermanos, no miremos, hermano, a nada de lo que ocurra. Salva tú, escapa por tu vida, sálvate tú, sálvate, hermano, aférrate a Dios. Esto es individual. Si bien es cierto, hay una iglesia y que toda la iglesia es miembro del Espíritu Santo, de la iglesia de Cristo, pero individualmente nosotros tenemos que seguir adelante. Entonces, sin mirar atrás. Entonces, hermano querido, antes de seguir con esto, la Biblia, hermano, también el Señor me hacía en estos días hablar a nivel general de las maldades y de los juicios que han habido a través del tiempo, a través de las generaciones. Me hacía ir también a Jonás capítulo 3, versículo 1 al 5.
Dice la Biblia así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí vemos una diferencia entre el tiempo de Noé y en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que era Abraham y Lot. Aquí, hermano querido, Dios envió a este profeta Jonás a decirle a Nínive que en realidad el pecado de Nínive había llegado al corazón de Dios, había llegado a la gracia de Dios, había llegado al trono de Dios. Sin embargo, Dios tomó la decisión de enviar a un hombre llamado Jonás para que le dijera a Nínive: de aquí a 40 días serás destruido, por lo tanto, dile que se arrepientan. Pero ¿sabe? Cuando empezó a predicar este varón Jonás, dice la Biblia aquí que Nínive se arrepintió. Hubo una diferencia entre Nínive y en el tiempo de Sodoma, Gomorra, y también hubo una diferencia entre el tiempo de Noé. Entonces aquí nos damos cuenta, hermano, que siempre Dios habla a través de las generaciones. Siempre habla el Señor, bendito sea el nombre de Dios. Siempre habla el Señor a través de un siervo o de siervos, y en este caso la iglesia de Cristo hoy día representa a Noé, la iglesia de Cristo representa también a Abraham, la iglesia de Cristo representa a Lot, la iglesia de Cristo también representa a Jonás. Y hoy día la iglesia de Cristo está advirtiendo, cierto, que viene un juicio nuevamente sobre la tierra, y aquí nos podemos dar cuenta en el capítulo 24 de Mateo. Dice en el versículo 21, dice así, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que en el diluvio del tiempo de Noé, ni de cuando Dios abrió las cataratas y bajó azufre caliente sobre la gente en Sodoma y Gomorra, no se compara al juicio que viene el día en estos tiempos postreros a la tierra. Por lo tanto, Dios está advirtiendo el día de hoy, como decía la sierva, está advirtiendo a través de su iglesia, a través de su pueblo, a través de sus profetas, a través de sus evangelistas, a través de sus pastores. Dios está advirtiendo en esta generación a todo el mundo a que se conviertan a Cristo, a que se vuelvan de su mal camino, a que se vuelvan, cierto, de su propio camino, porque la tribulación que viene ahora es un juicio la cual no se compara a los juicios de los siglos anteriores. Entonces, mi hermano querido, hoy día te dice el Señor: escapa del juicio que viene hoy día. Viene, dice, como decía la sierva, dice que el Espíritu Santo de Dios y la iglesia son las que detienen al diablo para que todavía el diablo no gobierne. Satanás, el diablo, está apurado, está desesperado por gobernar la tierra al 100%. Y hay quien lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? Somos nosotros, el pueblo de Dios. Por eso la importancia que tiene la iglesia en la tierra es una importancia tremendamente, tiene una importancia muy fuerte. Entonces la iglesia de Cristo, como decía ella, debe llenarse de la presencia de Dios, debe dejar la maldad, debe dejar la corrupción. ¿Por qué? Porque hay mucha iglesia que está corrompida, hay mucha iglesia que está llena de envidia, hay mucha iglesia que está llena de celo, hay mucha iglesia que está llena de odio, hay mucha iglesia escogida por el Dios vivo que se ha corrompido porque no ha tenido discernimiento espiritual, no ha tenido llenura del Espíritu Santo. Y hoy día está advirtiendo el Señor al mundo entero, pero también está advirtiendo a la iglesia. Amén. Nos está advirtiendo a nosotros para que nosotros nos sumerjamos en la presencia del Señor, en palabra. Y dice la Biblia que en Nínive, por ejemplo, dice que Jonás convocó en ayuno. Hermano querido, ya nos damos cuenta en Noé, que en el tiempo de Noé, que los animales le hicieron caso
hermano querido, a Noé. Y también en Nínive, en el tiempo de Jonás, los animales también convocaron ayuno. ¿Sabe lo que significa esto? Que puede ser una locura, aparentemente una locura para el mundo natural, para nuestra mente natural, pero ¿sabe? Jonás convocó ayuno, no dejó comer a los animales, a los reptiles, a los perros, hermano, no les daba comida a los animales, o sea, hasta los animales convocaron ayuno. Entonces puede ser una locura, aparentemente, que hasta los animales obedecieron al Padre de las luces, aquel que no tiene sombra ni variación, a nuestro amado, aquel que está con nosotros, el que está hoy día confirmando la palabra, el que está hoy día con nosotros haciendo este programa, el Espíritu Santo que está con nosotros, sea el nombre de Dios que está con nosotros. Entonces, hermano querido, no tenga duda y siga a Cristo, siga al Señor. Como ella decía, hubo uno que pagó el precio de nuestros pecados y ya no hay nada que hacer, solamente convertirse, solamente acercarse y adorar su nombre, bendecir su nombre, ser guiado por el Espíritu Santo de Dios y cierto, y dejar de claudicar contra Dios, dejar de pelear con el Espíritu Santo. Lo único que tiene que hacer usted, hermano querido, es dejar de mirar el mundo, como lo hizo, por ejemplo, la esposa de Lot. La esposa de Lot amaba al mundo, por eso es que ella miró para atrás, ¿cierto? La consecuencia de haber mirado para atrás era porque ella a lo mejor en ese tiempo eran ricos la gente, hermano. En ese tiempo a lo mejor ella estaba dejando autos, estaba dejando propiedades, estaba dejando a lo mejor cantidad de cosas materialmente. Y ella miró para atrás porque a lo mejor ella deseó quedarse ahí. Y entonces el Señor le descubrió el corazón y dice la Biblia que ella se convirtió en sal. Se convirtió en una sal, hermano, en una estatua de sal. ¿Cuánta gente hoy día está convertida en sal? ¿Cuánta gente hoy día está como una estatua ahí, hermano, sin poder hacer nada, sin poder llevar la gracia del Señor a los que se están perdiendo? Entonces, hermano querido, la iglesia hoy día está siendo, por este programa, a través de este programa, hermano, está siendo advertida la iglesia, pero también todo aquel que quiera escuchar este programa y que lo escuche también, hermano querido, si usted quiere ser salvo, sálvese del juicio que viene a la tierra. Viene un gran juicio. A lo mejor tal vez vamos a hablar con detalle más adelante del juicio que viene, porque los cristianos sabemos lo que viene. Entonces, hermano querido, dice la Biblia que correrán de allá para acá, irán de aquí para allá, y lo que está aconteciendo son solamente principios de dolor, amén. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar el día de hoy, pero hermano, escapa del juicio, escapa de la gran tribulación que viene. Nuestro amado se acerca. Según Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31, dice que Él aparecerá entre las nubes, y entre las nubes aparecerá, y con su poder levantará su iglesia, e inmediatamente vendrá una gran tribulación. ¿Y por qué el Señor me llamó a argumentar, hermano, todos estos versículos de la Biblia que hablaban específicamente de juicios? ¿Por qué? Porque hay gente que cree que la gran tribulación va a ser, hermano, que nosotros como iglesia vamos a pasar la gran tribulación. No, no es así. Porque aquí en la Biblia nos podemos argumentar que siempre antes de un juicio, siempre Dios tiene a gente a quien salvar. Y en este caso, hermanos, somos nosotros los que estemos despiertos, como la Virgen prudente, que estemos como iglesia de Cristo, velando, orando, ayunando frente al Señor, preocupados por agradar al Señor, por agradar el corazón de Dios, preocupados por causarle una sonrisa a nuestro amado, por causarle una satisfacción a nuestro amado. Esa es nuestra preocupación como siervos, como hijos de Dios, que estamos conectados, estamos en comunicación con Él, ¿me entiende? Entonces esa es la iglesia que Dios va a salvar, va a sacar de la tierra, porque la tribulación que viene es una gran tribulación, la cual no se compara a ningún juicio anterior. Amén. Es terrible. Así que el Señor le bendiga, mi hermano querido, y tomándonos un café con el tema Escapa del Juicio, en su programa Mujer Virtuosa, Café para Cuatro. Amén. Que el Señor le bendiga mucho, sierva amada, un agrado de tenerla acá. Me siento honrada por tener a estas siervas aquí en este programa, que son pastoras, esposas de pastores, hermano querido, que ellos llevan un ministerio, llevan almas que salvar, hermano, y ellos tienen una iglesia. Por lo tanto, el Señor le ha entregado ministerio, le ha entregado iglesia, le ha entregado alma, una responsabilidad grande, y me honra tenerla
declaración en este programa que es de Dios. ¿eh? Que el Señor me la bendiga. La saludo cariñosamente, sierva del Señor Patricia Sotelo. Desde California está ella en este momento conectada, por eso le costó conectarse. Amén. El Señor me la bendiga siempre. Amén. Dios me les bendiga, mis amados. Estamos en culto, por eso se oye las alabanzas. Acá hay un pueblo glorificando al Señor. Amén. Amén. Y nos gozamos en el Señor. Amén. Gracias a Dios que nos permite estar juntamente con ustedes para gozarnos y poder compartir el pensamiento de la palabra del Señor. Amén. Y es verdad, mi amada, pero no nos olvidemos, amén, que la palabra del Señor dice que se oirán guerras y rumores de guerras, habrán pestes y habrá hambre. Dice, pero todavía no es el fin. Así de que estamos en el principio. Y para los hijos de Dios, yo digo para los hijos, no para los que no son, para los hijos del Señor. No nos va a agarrar de sorpresa, porque ya sabemos, ya la Biblia nos ha preparado y nos ha estado enseñando, amén, para cuando venga la venida del Señor estemos preparados. Entonces a nosotros, los hijos de Dios, no tememos de lo que ocurre ni de lo que pasa, y estamos tranquilos esperando la venida del Señor, amén, porque sabemos que Él ya viene pronto, que Él ya está a las puertas, amén. Pero sí nos preocupa que la gente se está perdiendo, que hay muchos dentro de la iglesia que todavía no se afirman, que hay muchos dentro de la iglesia que todavía traen el mundo en el corazón. Y como decía la hermana Mel, la esposa de Lot volvió atrás. Dicen los hermanos que han estudiado la historia, los historiadores de Lot, que Lot era muy rico y tenía tanto que por eso fue que la esposa volvió para atrás, por las riquezas, y lastimosamente en este tiempo están dejando a Dios por las riquezas. Prefieren irse a ganar unos centavos que ir al culto, que ir a buscar al Señor, que ir a buscar su rostro. Y estamos en los últimos tiempos donde el pueblo debería de entender, amén, que la maldad está creciendo. O sea, las señales lo estamos viendo, que Cristo ya viene, que Cristo está en las puertas, está aumentando la maldad en gran manera. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que hoy es el tiempo en que busquemos y nos acerquemos más al Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que esté frío, quédese frío, pero el que esté caliente, hay que buscar más del Señor. Amén. Porque Dios dice que Él vomitará a los tibios. Entonces, nosotros no podemos perder el tiempo como hijos de Dios, sino que hay que ir y restaurar en nuestras vidas lo que falte para alcanzar la altura del varón perfecto. Y ahorita es cuando más tenemos que esforzarnos, enfermos o no enfermos. Y vemos en esta humanidad, mi amadas, que aunque estén enfermos los hermanos, se presentan a los trabajos, estén en malas condiciones, estén en pruebas, estén en aflicciones, ellos van y se meten al trabajo. En el trabajo no fallan, llegan hasta 15 minutos temprano para que no los regañen. O sea, tienen una disciplina tan increíble para las cosas del mundo, porque ellos saben que si ellos no trabajan, no van a tener esto. Pero qué triste es saber que tienen la mirada corta, porque el que provee el dinero, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él hay. Si el pueblo entendiera que entre más busquemos la presencia del Señor, el Señor nos va a añadir todas las cosas. Pero nosotros tenemos que estar de rodillas buscando al Señor, edificando nuestras vidas, edificando a nuestra casa. ¿Cómo vamos a edificarlo? Ayuno, oración, palabra, y vamos haciendo una muralla, ayuno, oración, búsqueda, ayuno, oración, búsqueda. Y eso nos va a ayudar a fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma,
va a fortalecer nuestros pensamientos, amén, y cuando vengan esas pruebas, esas dificultades, amén, es la palabra del Señor ya nos va a tener bien sostenidos. Y es increíble de verdad, tanta maldad, cómo se está aumentando, amén. Nosotros salimos del culto ayer y dice una hermana, pasemos a tomar un café, y es increíble, estábamos cenando cuando los mismos civiles ya no respetan las autoridades. Un hombre entró queriendo pelear con un policía. Yo lo grabé por si se necesitaba, porque abusa la gente y dice que los oficiales abusan de ellos. O sea, la maldad del hombre de acá en Estados Unidos, para todos son demandas. Entonces, provocan las circunstancias. Fíjense cómo es la maldad. Provocan las circunstancias de tal manera que después buscan cómo beneficiarse demandando al gobierno. Y como es la ley, tienen que pagarles miles de dólares. O sea, la gente ya no se mide en la maldad. Está creciendo la maldad increíble, pero ahora es cuando más nosotros tenemos que cubrir. Yo quiero compartir esto de que nuestras hermanas nos están diciendo que Cristo está a las puertas, y es verdad. Cristo está a las puertas, ya no hay más tiempo. Está creciendo tanto la maldad que tu familia está en peligro. Y si tú dejas de orar por tu familia, si tú descuidas un segundo de tu vida, Satanás busca cómo meterse para destruir tu vida, tu casa, tu familia, tus hijos. Tienes que entender que tienes que llevar una vida bien consagrada, buscar al Señor. Haz de cuenta que tus oraciones son una cadena que cada vez vas añadiendo. Y si en una de esas no hay un eslabón, por ahí se filtra el enemigo. Entonces tenemos que ser bien astutos. Jesucristo dijo que seamos astutos como la serpiente, pero mansos como el cordero. Si Satanás es astuto y sabe que busca nuestro mal, ¿por qué nosotros no somos astutos para buscar el bien y fortalecer nuestras casas, nuestra vida, nuestros hijos, la vida de los que nos rodean en la oración? Amén. Seamos astutos, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Si tú no conoces a Cristo y estás cansado de tanta desgracia que viene a tu casa, a tu hogar, es tiempo de que busques a Dios. Mira, y con Cristo, amén, si todavía está el Espíritu Santo en esta tierra, el diablo se detiene de no poder hacer gran maldad. Amén. Por la misericordia de Dios, la maldad no ha aumentado más de lo que podría aumentar, porque el Espíritu Santo todavía manda en la tierra, tiene el poder y el control. Amén. Y Dios no lo va a dejar avanzar más de lo que no debe de avanzar. Pero hazte esta pregunta: ¿qué va a pasar cuando Cristo venga por la iglesia? Porque cuando Cristo venga por la iglesia, el Espíritu Santo va a arrebatar al pueblo del Señor. ¿Qué va a pasar cuando nos vayamos? Si ahorita que está el Espíritu Santo hay gran maldad, ¿qué va a pasar cuando Él no esté? Imagínate, no va a haber ley. No va a haber quien frene al hombre. No va a haber quien frene la maldad. No va a haber freno en este mundo. Entonces nosotros tenemos que entender, hay un versículo en el libro de Apocalipsis donde habla, ¿verdad? Y está hablando de los que han oído la palabra, de los que están en casa, porque antes la palabra primeramente son para nosotros. Amén. Y dice, vieron los milagros, vieron los prodigios, vieron las sanidades, vieron todo lo que Dios hacía, y aún así no se arrepiente su corazón de la maldad. Ahorita hay un amor al mundo, al dinero,
Hay una altivez tan grande en los corazones que tú no puedes ni voltear a ver a alguien porque inmediatamente quieren golpearte, quieren pegar, quieren hacer cosas. Dios mío, yo te digo algo, amigo, amiga, hermano, hermano, tú no vas a estar seguro porque tengas trabajo, porque ganes mucho dinero, porque tengas un título, porque tengas el mejor carro, porque tengas tu cuenta llena de dinero en el banco. Nada de eso tiene el poder para frenar a Satanás de librarte de la muerte. Entiende, pueblo del Señor. Amén, así es, Señor. No hay nadie en el mundo que te va a dar la cobertura como el Padre te la va a dar a través de su Hijo. Entiende que estamos en los últimos tiempos. Cristo se acerca. Ya casi se oyen las trompetas sonar. Y es tremendo cada situación que estamos viendo. ¿Qué más queremos ver? Dice que en la cuarta trompeta, amén, se soltará el ángel de la muerte, las enfermedades, las plagas. Ahorita estamos en medio de plagas. Acaba de pasar el COVID que ha matado a miles de personas, millones de personas. Después vino detrás del COVID la otra enfermedad. Ahora que ya está entrando que la lepra del mono, yo no sé qué. O sea, ¿por qué no entendemos que ya las señales nos está diciendo que Cristo está a las puertas? Ya no hay tiempo de perderlo, ya no hay tiempo de estar mirando al mundo, Amén. de estar mirando si tengo que ir a trabajar porque no hay dinero, o tengo que ir a hacer esto porque no cambiemos a Dios. Porque cuando cambiamos al Señor, estamos dándole a entender al Señor que Él no es suficiente para nuestras vidas. Y nos estamos olvidando de que Dios es el único que nos puede suplir todas nuestras necesidades. Amén. Dice su palabra, dice su palabra, de nada estéis afanosos, de nada estéis afanosos, pedidle al Padre y Él os dará. Pero si tú piensas que teniendo un pie en la iglesia y un pie en el mundo, Dios, y quieres que Dios te dé todo, estás equivocado, mi hermano. Estás equivocado. Dios le va a dar a aquel que Él es fiel. Y precisamente yo abrí mi servicio con este Salmo 84 y yo quiero compartirte este pedacito, amén, porque para mí fue una bendición bien grande. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Que el bien estará con los justos, no se apartará el bien de los rectos, del corazón de los rectos. O sea, que Dios es bien específico. Dios no juega y Dios es específico. Mira lo que dice en el Salmo 84:11. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien de los que andan en integridad. No quitará el bien. O sea, es una promesa. De los que andan en integridad, Dios no les va a quitar una vida llena de bien. Dice Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en él confía. O sea, nosotros tenemos promesas grandes, pero ¿cómo vas a conocer las promesas si prefieres meterte al cine en vez de leer la palabra? Si prefieres irte de shopping a las tiendas en vez de doblar rodillas. No vendamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas, porque ahora la gente está vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. No cambies a Dios, porque mira, tienes beneficios en Él. Dice, qué preciosa promesa.
el bien no se apartará de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros hijos, para el íntegro de corazón. Muchos dicen, pero nadie es perfecto, pero todos tenemos errores. Una cosa es que todos tengamos errores, pero otra cosa que nosotros hagamos las cosas con conocimiento. Cuando tenemos errores, se cometió un error, se me cayó el vaso. Pero cuando nosotros sabemos que no podemos tirar el vaso y pasamos y lo tiramos, lo estamos haciendo con conocimiento. Entonces nosotros sabemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y si sabemos a lo que Dios no le agrada, ¿por qué insistimos en seguirlo haciendo? ¿Cómo queremos el bien de Dios? ¿Cómo queremos su benevolencia y su favor si nosotros no queremos alinearnos en la palabra del Señor? Amén. Entiende que la maldad del hombre es mucha. No vamos a ir lejos, vamos a ver la historia. Desde el principio la maldad ha existido. Dice que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Dice que Abel era un pastor de ovejas y él le ofrecía lo mejor a Dios. Y Caín vino y le dio a Dios lo que le sobraba. Y eso es lo que se está viendo en estos tiempos. Los que están agradecidos con Dios le dan lo primero, le dan lo mejor, pero los malagradecidos le dan las obras al Señor. Y dice, amén, que Jehová Dios vio la ofrenda de Abel y de Caín. Dice que le agradó la ofrenda de Abel. Y eso hizo que en Caín entrara un celo tan grande que mató a su hermano. O sea, nuestras actitudes aquí en la tierra van a determinar el futuro que tenemos. Amén. El futuro que queremos y el futuro que esperamos. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Que Dios me las bendiga. Muchos siervas del Altísimo en su programa Mujer Virtuosa Café para 4 desde Chile y desde Los Ángeles, California. Amén. Que el Señor le bendiga mucho. Confirmando todo, hermano querido, con todo lo que se ha hablado acerca de la maldad del hombre y respecto del juicio que viene sobre la tierra en estos tiempos, ¿cierto? Tenemos a Cristo que pagó por nuestros pecados y la sangre de Cristo, si alguno hubiere pecado, abogado tienes para con el Padre, que es el Señor. Y está vigente la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado, para redimirnos de todo pecado. Entonces tú tienes la libertad para venir al Señor confiadamente al trono de su gracia. Y confirmando todo el mensaje que hemos estado hablando, hermano, hay gente que piensa que antes del juicio y antes de la gran tribulación, el Espíritu se va a quedar aquí con la gente. Mire lo que dice la Biblia. Como leía la sierva, y sobre todo la sierva, la pastora Catherine Isamit, hablaba sobre Tesalonicenses, o 2 Tesalonicenses capítulo 2, 5, dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y ahora vosotros sabéis quién lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad? Solo que hay quien al presente lo detiene. Y dice aquí que al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? Al espíritu del anticristo o al espíritu de la maldad. Es el Espíritu Santo de Dios, pero aquí confirma, dice, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Amén. O sea, cuando el Señor venga, va a arrasar con Espíritu Santo y todo para arriba. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí la palabra confirma de que el Espíritu Santo también va a ser sacado de en medio de la tierra, junto con su pueblo. Entonces después, hermano querido, cuando el que no estuvo listo en el tiempo de la gran tribulación, va a tener que, como quien dice, sálvese quien pueda. Si usted se quiere dejar marcar, hermano, va a ser su problema, pero si no se quiere dejar marcar,
va a tener que usted mismo con su fuerza luchar, porque ahí ya Dios no va a tener su espíritu para guiarlo. Entonces, hermano querido, va a ser terrible lo que viene. Va a ser tan terrible que la gente, hermano, en aquel juicio de la gran tribulación va a ser tan terrible que va a ser difícil que la gente desista de marcarse con la marca de Satanás. Entonces, hermano, para aquellos que entienden esto, muchos dicen, no, pero el Señor nos va a dar la última oportunidad de salvación, va a ser en el tiempo de la gran tribulación, igual nos vamos a poder salvar. Sí, pero hermano querido, va a ser a costa de que te saquen la cabeza, a costa de que te saquen las manos, a costa de que te saquen, a costa de que te va a ser demasiado el sufrimiento, parte del hambre y todo lo demás que va a ocurrir. Entonces, el Señor te está advirtiendo el día de hoy con este mensaje, escapa del juicio. Que el Señor te bendiga mucho. ¿Algo más que agregar, sierva? Amén. Que el Señor Dios es un juez justo. Y Él va a salvar a su Hijo, a los que hemos creído en su nombre y en su poder. Amén. Y también Él va a retribuir a los que no han querido creer en Él ni le han querido obedecer. Porque también en segunda de Tesalonicenses capítulo 1, del 3 en adelante, nos habla el Señor de que a nosotros los que le hemos amado, para hablar con palabras, parafraseando, los que le hemos obedecido, Él nos va a llevar a su presencia, pero Él va a retribuir a todos los que no han querido creer en Él, a todos los que no le han confesado como Dios, a todos los desobedientes. Va a retribuir el Señor y van a tener que vivir la gran tribulación, que para nada va a ser fácil, porque si ahora estamos en principio de dolores y estando el Espíritu Santo, estando la iglesia del Señor orando, pidiendo misericordia, vemos cómo se ha desatado la maldad por el corazón de los hombres que no han querido recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Si aún dentro de la iglesia vemos las obras de la carne, imagínense en esos días de gran tribulación, ahí va a ser terrible. Pero mientras haya vida y esperanza, y hoy día hay una oportunidad que el Señor nos da, porque Él es fiel y justo. Él es grande, dice su palabra, que Él es grande en amor y grande en misericordia, y Él se duele del castigo. Como usted hablaba, que le dolió en su corazón al Señor en Génesis, porque el corazón del hombre, los designios del hombre es continuo al mal, y al Señor le duele tener que castigarnos, porque Él es grande en amor y en misericordia, pero Él, como nos ama, Él tiene que llamar la atención de muchas maneras de su pueblo. Y estamos en los últimos tiempos donde nosotros, los hijos de Dios, nosotros tenemos que ponerlo a cuenta con el Señor, porque nosotros conocemos esta palabra. Amén. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que preocuparnos de leer la Escritura. Es parte de nuestro diario vivir, es parte de la vida de un cristiano, leer la palabra del Señor. Y nosotros conocemos la palabra. Lamentablemente el mundo no conoce la palabra del Señor. Ellos están bajo la potestad del maligno, más nosotros estamos bajo la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros, como nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos que darnos cuenta, iglesia del Señor, en los últimos días que estamos viviendo, que todas las señales ya se han cumplido. Imagínense que uno a otro se entregarán, y ya estamos viendo hasta por las redes sociales cómo los pastores se desnotan uno a otro, cómo se denota el pueblo de Dios, uno a otro se entregan, unos a otros se critican, unos a otros se calumnian. Pero también tenemos que entender que eso lo hacen los falsos, porque la palabra del Señor dice: y en esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos, en que lo améis lo uno a lo otro. Entonces los verdaderos hijos de Dios no se van a desnotar, no se van a entregar, no se van a aborrecer, no se van a tener envidia, no se van a tener celos, no se van a tener rencor, porque los verdaderos hijos de Dios tienen que tener amor,
tienen que tener los frutos del Espíritu. Y nosotros como hijos de Dios, yo le hablo a la iglesia redimida por la sangre del Cordero de Dios. Yo le hablo a la iglesia que sus nombres están inscritos en el libro de la vida, que es tiempo que nos amemos con un corazón verdadero, sin fingimiento, que es tiempo que nos perdonemos y que nos soportemos los unos a los otros, que es tiempo que nos ayudemos. Y la manera que nos podemos ayudar es clamando los unos por los otros e intercediendo. Y que todos nosotros juntos nos volvamos al Señor Jesucristo. Que ya no es tiempo de buscar las cosas terrenales. Ya nos equivocamos mucho. Ya anduvimos en el mundo. El Señor ya nos sacó de la esclavitud del mundo. Ya también fuimos cautivos en Babilonia cuando quisimos hacer las cosas a nuestra manera. Ya hemos caído muchas veces hemos retrocedido, muchas veces hemos flaqueado. Pero este último tiempo tenemos que erguir nuestra cabeza, nuestra redención está pronta. Cristo viene. Y si Cristo viene, no tiene por qué ser un motivo de tristeza para nuestro corazón. Cristo viene y Él es un juez justo. Él ha visto todo lo que nosotros hemos vivido. Él ha visto que nosotros nos hemos arrastrado, que nos hemos esforzado para hacer su voluntad. Y así como Él salvó a Noé, salvó a Lot y a su familia, Él nos dejó una promesa: séme fiel tú y haré salvo a ti y a toda tu casa. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor. No seamos oidores olvidadizos de su palabra. Pongámosla por obra. No es tiempo de perder el tiempo. Mire, los hombres toda una vida luchan por tener una casa. Pasan los años pagando sus casas. ¿Y qué? El fin, después mueren. Nosotros no luchamos, como hablaba la pastora. Cumplimos los trabajos. A los hijos no los hacemos faltar al colegio, aunque hagan grados bajo cero de frío. Los levantamos temprano en la mañana porque decimos que tienen que ser responsables. Pero es verdad que al culto vamos cuando queremos y la palabra del Señor dice: no dejemos de congregaros como algunos tienen por costumbre, viendo que aquel día se ha acercado. Mire, hermano, yo estaba orando por misericordia de Dios, porque es misericordia de Dios que en estos tiempos podamos orar, porque hay una lucha tremenda. ¿Sabe qué? Ya no es tiempo, me dijo el Señor, de preocuparnos de nada, porque mientras nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, todos los va a añadir. Mientras haya sustento y abrigo, dice su palabra, que se goce tu corazón. A veces nosotros años luchamos por una casa, años por un título, y no estoy llamando a la ignorancia. Años luchamos por adquirir tantas cosas. Cuando nosotros, hermanos, no somos ciudadanos de esta tierra, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén, y nosotros lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos que prepararnos para entrar a la nueva Jerusalén. A veces nos preparamos para ser profesionales, a veces nos preparamos para hacer tantas cosas y estamos tan apartados de la palabra del Señor, estamos tan apartados de este evangelio bendito. Pero si hoy día Dios nos da la oportunidad, si hoy día estamos con vida, estamos respirando, si Él ha añadido un día más de vida a nuestras vidas, volvámoslo al Señor, lavemos nuestras vestiduras en la sangre del Cordero de Dios, humillémonos, rindámoslo, digamos, dile al Señor, sé sincero, dile: me cuesta, Señor, porque entiendo que no es con mi fuerza, que no es con mi poder, que es con el poder de tu Espíritu Santo. Por eso quiero rendir mi vida delante de tu presencia, para que tú tomes por completo el control de mi vida, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis emociones. Que el Señor sea Él en tu vida, en todo. Que todo lo que hagas, que todo lo que pienses, que todo lo que quieras emprender, sea bajo la presencia del Señor, que Él guíe cada uno de tus pasos, que Él guíe cada una de las decisiones que vas a tomar. Pregúntale todo al Señor. Estamos viviendo los últimos segundos en el escenario de la tierra. Muchos cuando leen Mateo 24 en adelante, las señales del fin,
y dicen, sí, pero dice que aún no será el fin. Pero eso fue hace más de 2000 años. Ahora han pasado más de 2000 años. Cristo está a las puertas, Cristo viene. Amén. Vean, nosotros cuando, hermano, habíamos vivido esta peste, esta pandemia, cuando, hermano, nos habían marcado en la frente, en la mano para entrar a un supermercado, una farmacia, una tienda. Nosotros nunca antes habíamos vivido esto. El anticristo, Satanás, el diablo está preparando la plataforma para el anticristo. Los gobiernos mundiales están preparando la plataforma para el anticristo. Y nosotros, la iglesia del Cordero de Dios, tenemos que prepararnos para entrar a la Nueva Jerusalén. Tenemos que estar preparados cuando el Señor nos tome a su presencia, estar listos, estar buscando su reino, su justicia. Volvámonos al Señor, el Señor nos hace bien en nuestras vidas. Si mientras busquemos el reino de Dios y su justicia, el todo nos va a añadir. No nos preocupemos del día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Él sabe de qué tenemos necesidad, Él sabe todo lo que nosotros necesitamos. Él sabe que estamos en esta tierra, que estamos en este mundo, que se paga arriendo, que se paga dividendo, que hay que pagar luz, agua, gas, que hay que tener para comprar en el supermercado, en la feria. Él sabe que tenemos que vestirnos, que tenemos que alimentarnos, Él lo sabe. Él es fiel y justo, Él nos bendecirá conforme su riqueza en gloria. ¿De qué nos serviría ganar el mundo completo si perdiéramos nuestra alma? No nos serviría de nada. No importa todo lo que pasemos en esta tierra. A lo mejor has tenido que llorar, a lo mejor has tenido que sufrir, pero en esta tierra todo es pasajero. Nosotros aquí en esta tierra vivimos años, pero en la gloria eterna vamos a vivir por una eternidad. Por eso yo insto a toda la iglesia del Señor Jesucristo que nos volvamos a Él, que nos volvamos a su palabra, que nos volvamos a la Escritura, que nos volvamos a este evangelio bendito, este evangelio que nos rescató, que nos sacó de las tinieblas a esta luz admirable, y que le pidamos al Dios Todopoderoso, al Dios del cielo, que nos haga hijos verdaderos, hijos genuinos, hijos aceptos al reino de los cielos. Que nos volvamos a la senda antigua, que nos volvamos al primer amor, que nunca debiésemos haberlo perdido. Pedirle al Señor que renueve nuestra fuerza para buscarle con toda el alma, con todo el corazón y con toda nuestra fuerza, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, porque su promesa es fiel. Amén. Cristo pronto volverá. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén, amén, así es, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en su programa Mujer Virtuosa, Café para Cuatro. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos, desde Chile, desde California o Los Ángeles, California. La pastora Patricia tal vez se tuvo que desconectar, hermano querido, porque ahí ella estaba, tenía que ir al culto. Entonces podemos ver, hermano, que este mensaje es tremendamente importante para esta generación. Y como hablábamos, ¿cierto?, de que el corazón de Dios en este momento, hermano, está entristecido, porque Él sabe que la gente va a sufrir mucho en la gran tribulación. Entonces, Él sabe que está entristecido con mucha maldad, está triste el Señor, su corazón se duele, porque antes de un juicio Dios siempre llora. Y a lo mejor la gente dirá, pero ¿cómo va a llorar Dios siendo tan grande? Sí, llora. Hermano, aquí dice, aquí comprobamos nosotros en el libro de Génesis capítulo 6, dice que Él lloró y se amargó, o sea, tuvo amargura en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre con tanta maldad. Entonces, hermano querido, yo te pregunto a ti en esta tarde, en esta noche, perdón, de junio, ¿cierto?, del año 2020-22, yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué estás causando en el corazón de Dios? ¿Estás causando tristeza o estás causando alegría? Amén. Es como cuando nosotros somos hijos, ¿cierto? Y a nuestros padres le causamos alegría cuando nosotros nos portamos bien delante de ellos, cuando nosotros tal vez hay momentos en que nuestros padres se sienten orgullosos de nosotros. Así Dios quiere sentirse orgulloso, le gustaría sentirse orgulloso de la humanidad, pero la humanidad entera está bajo el maligno y le prefieren creer más a Satanás que a Dios.
La palabra del Señor dice en el libro de Juan capítulo 3, para terminar, versículo 18 y 19 dice que por cuanto, dice el Señor, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y por esa razón van a ser condenados, y una de la condenación va a ser la gran tribulación, y entonces, hermano, escapa del juicio. Así que terminando ya con este bendito programa Mujeres Virtuosas para 4 con el tema Escapa del juicio, el día de hoy, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te haya servido de edificación y te lleve a arrepentimiento, porque la palabra eso tiene que provocar. El Espíritu Santo es el que lleva arrepentimiento a nuestra vida. Entonces, amén, con mucho temor y con mucha humildad nosotros, hermanos, hablamos de parte de Dios. Porque si bien es cierto, ninguno de nosotros tal vez es digno de pronunciar el nombre del Señor, pero Él nos escogió a nosotros, a su pueblo, a su iglesia, para que podamos hablar y advertir al mundo. Amén. Que el Señor le bendiga mucho, y en esta generación hay un pueblo que está advirtiendo a la humanidad que se arrepientan y se vuelvan de su mal camino. Amén. Voy a hacer una oración para terminar con este bendito programa. Amén, Señor. Bendito Padre nuestro que estás en el cielo, en esta hora, Dios mío, hemos dado fin a este programa, Señor. Gracias por esta palabra bendita que nos ha llegado a nuestros corazones, esperando también que haya llegado y llegará a los que van a escuchar y ver este bendito programa, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que está vigente el día de hoy y que todavía no ha venido Cristo y que todavía hay esperanza. Como Señor amado, como decía la sierva, mientras tengamos vida, hay esperanza. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias por todo. Amén y amén. Entonces nos despedimos, hermanos queridos, dándole gloria, honra y gloria al Señor. Y gracias, siervo, por estar en este programa. Muchas gracias. Y gracias, Dios nos pueda honrar en esta transmisión. Así que nos despedimos en nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. Les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga. Les bendiga. Amén.